Buenas noches. Realmente es para mí un gusto muy grande estar en mi ciudad, poder estar con ustedes y poder contarles un poco de lo que fue mi vida, de cómo fui progresando a través de los años y cómo llegué a realizar el sueño que era el sueño de mi niñez. Marcelo decía recién, hablaba mucho del mago, de todo lo que yo hice. No soy mago ni nada por el estilo. Soy un trabajador que he tenido una pasión y le he dado para adelante contra viento y marea y llegué a hacer lo que yo quería. Por eso esta noche voy a contarles mi historia, mis años en Rafaela, mi paso por la universidad, muchas de mis alegrías y algunas de las que no fueron tanto. Espero que los jóvenes de toda esta experiencia de vida, de mis aciertos y de mis errores, puedan sacar el provecho que les puedo dar. Nací en Rafaela y para alguien que ya tiene 74 años, haber pasado 16 años de su vida en un lugar parecería que no es gran cosa. Pero es una parte de mi vida que me marcó. Realmente, el haber nacido en una ciudad tuerca, creo que es lo que hizo que a mí me interesara la ingeniería. Los amigos de mi juventud fueron los que hicieron que yo siguiera un camino y que en la vida actuara de cierta manera. Dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo creo que es una gran verdad. Si mis amigos, cuando yo era un chico, no hubieran sido buena gente, no me hubieran dado un buen ejemplo, no me hubieran guiado, seguramente yo no hubiera llegado a donde he llegado. Tenía un grupo que eran todos mayores que yo. El que más, mi compañero de todos los días, lamentablemente hoy pensaba encontrarlo acá y sé que falleció ayer. Luego no sé. Él fue un excelente amigo y sobre todo me guiaba y me decía que estaba bien, me calmaba en mis ímpetus de llevarme el mundo por delante, me decía que fuera con más cuidado. Cuando veía que hacía algo mal me decía que lo hiciera bien. Los demás de la barra tenían algo de fantástico. Algo que es importante para la juventud, saber a dónde quieren ir. Uno quería ser el mejor mecánico, otro quería ser el mejor tornero, otro quería ser el mejor ciclista, otro quería destacarse en la natación y varios queríamos ser los grandes preparadores. Y ese es el camino que yo elegí. Mis padres no querían carreras, no querían ningún tipo de carreras. Tenían una experiencia familiar que los había tocado. Y sobre todo papá no quería saber nada con las motos de carrera o con los autos de carrera. De cualquier manera,
Nunca se opuso a lo que yo hice y siempre trató de ayudarme. Si ese era mi camino, en eso me iba a ayudar. Solamente me decía que no le gustaban las carreras, pero me ayudó. Papá fue mi primer maestro y me enseñó a hacer las cosas como se deben. Mi segundo maestro, que está en algún lugar acá, he tenido el gusto de verlo esta tarde, fue Orlando Bertona. Orlando era el bicicletero a la vuelta de mi casa. Por un lado tenía que ir hasta la esquina, doblar y estaba la bicicletería. Por el otro lado, cuando estaba apurado, tenía una manera muy rápida de saltar el tapial y caer en el patio de la bicicletería. Orlando me enseñó cómo había que trabajar, me enseñó a usar las herramientas, me enseñó que la lima, si uno la tocaba, la lima se deterioraba porque el ácido de las manos la arruinaba. Me enseñó que él compraba una sierra y que la sierra había que usarla completa, no el pedacito del centro de la hoja. Decía, yo pago por una sierra completa, usarla completa. Me enseñó a usarla. Me enseñó a soldar. Miraba los cuadros de bicicleta cuando yo me estaba haciendo mi propia bicicleta. Me inspeccionaba la soldadura y me decía, Oreste, la soldadura acá no brilla, acá la temperatura no estaba como debía. Y así me enseñó de todo. Me enseñó a pintar las bicicletas, a mí me gustaban las armas, me enseñó a trabajar de armero, me enseñó qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero también me enseñó de la vida. Me enseñó a ser correcto, como era él. Tomar las cosas muy en serio. Me enseñó a manejar el dinero. Fue un maestro en todo el sentido de la palabra. Hasta me enseñó cómo comportarme con las mujeres. Por eso tengo tanto respeto por Orlando y tanto lo recuerdo. Me acuerdo de otros amigos acá en Rafaela, que me sirvieron de ejemplo de un tipo o ejemplo de otro tipo. El ejemplo del que hacía las cosas mal y le iba mal, y a ese había que hacerlo a un lado. Y el ejemplo del que hacía las cosas bien. Me acuerdo de ciertas cosas, como por ejemplo el caso de que yo era muy sucio para trabajar. Estaba siempre todo engrasado. Llegaba a casa, tenía grasa desde los pies hasta los pelos. Y me acuerdo de Rogelio Vittori, nunca más lo he visto. Rogelio trabajaba siempre limpio, estaba con un mameluco blanco que jamás tenía una mancha de grasa, sin embargo era un mecánico excelente. Y yo siempre decía, algún día voy a poder hacer lo mismo. Bueno, muchos años después, cuando trabajaba en Renault y en el tiempo que se trabajaba de traje y corbata, en el tiempo de ICA, de Industrias Kaiser Argentina, yo trabajaba de saco y corbata, y si un tornero estaba trabajando mal, yo iba y le enseñaba cómo se trabajaba y no me ensuciaba el saco. Lo aprendí de Rogelio y lo guardé para toda la vida. Me acuerdo de cuando el Aldo Romitelli me enseñaba a soldar y me enseñaba a tornear. Le decían el rey de la viruta porque hacía unas virutas, una herramienta tan afilada que la viruta era larga. Una vez juntó una barra de amigos que llevaban la viruta, hicieron una viruta de 30 metros de largo. Todavía, hoy en día, cuando un tornero en mi empresa tiene un problema o tiene alguna duda de cómo hacer algo, yo le enseño cómo se hace. Y todavía sigo rellenando árboles de leva con el método que en ese tiempo aprendí con Aldo Romitelli. Cuando empecé a meter con los motores,
Siempre, hasta donde recuerdo, por pequeño que haya sido en ese momento, recuerdo que yo quería ser ingeniero. No sé, me lo inculcó mi familia, yo debía ser ingeniero. Pero empecé con los motores de carrera. Y los motores de carrera en ese tiempo eran, un tipo era un artista o era un mago. Pero ingeniero no. Entonces, estaba en la disyuntiva de cómo era el tema. Yo quería hacer motores de carrera y quería ser ingeniero, no iban de acuerdo las dos cosas. Ningún ingeniero hacía un motor que funcionara, que ganara una carrera. Y aparecía Piovano, Romitelli, Grossi, agarraban la lima y hacían un motor de carrera que iba mejor que el que hacía cualquier ingeniero. Entonces me costó mucho tiempo explicarme cómo era eso. Mientras tanto, como digo, quería ser ingeniero. A los 16 años, después de cursar el último año libre, recibí mi bachiller, entré en la universidad. La universidad fue mi primer fracaso. Quería ser ingeniero y dije, voy a ser ingeniero en 3 años. Salí con toda la fuerza, llevándome el mundo por delante. Fui a estudiar a Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, creo que se llamaba la Universidad Nacional de Ciencias Exactas o algo por el estilo. Llegué, a los 3 meses estaba presentando mi primer materia para rendirla libre. Me encontré con que la universidad no era exactamente lo que yo pensaba. Era un poco diferente y un poco me desilusionó. Creo que fue el primer error importante que hice en mi carrera. De cualquier manera iba a ser ingeniero, así que seguí adelante. Después vino la revolución, la universidad cerrada. Después de unos meses la volvieron a abrir. Cuando abrieron la universidad, los profesores, como no eran afiliados al partido peronista y ahora entonces eran los militares, empezó la primera vez de Argentina para un lado, Argentina para el otro. Todos nuevos profesores, íbamos a rendir y nos decían una cosa, no, pero lo que le enseñaron, eso se lo enseñó otro, nosotros enseñamos de otra manera. Y me pegué contra la pared durante un tiempo. Ese año, el año siguiente, no llegué a ningún lado, rendí unas pocas materias. Y esto no funcionaba. Me dijeron, la Universidad de Córdoba, esa sí que está funcionando. Partí para Córdoba. Seguía que quería ser ingeniero. Llegué y me puse a estudiar, elegí la primera materia que realmente me interesaba. Esa sí que era una materia de ingeniería. Se llamaba estática. Yo estaba ya dibujando un chasis de un auto de carrera. Había visto un auto que había corrido Stirling Moss en Le Mans o algo así, y me interesaba el chasis ese. Y me puse a diseñar un chasis parecido y lo venía calculando con lo que yo venía estudiando. Por supuesto que fui a rendir la materia y me creía que era Gardel. Sabía todo, había hecho ya cálculos con eso, lo había estado utilizando en algo que me iba a servir en el futuro. Entré a rendir, me preguntaron una cosa, me preguntaron otra, me preguntaron otra. Contestaba con tanta facilidad lo que me preguntaban que el profesor en una de esas me dijo,
Dice, usted lo que pasa es que se le aprendió la materia de memoria. El que estudia de memoria no llega a ningún lado. Acá queremos hacer ingeniero. Y en una de esas me hizo una pregunta que yo no sabía. Me preguntó sobre los métodos para calcular algo. Yo le dije, esto se calcula de tal manera. No, hay otro método, me dijo. Segundo método, se lo dije. Hay otro método más. Le digo, mire, con 2 métodos creo que alcanza. ¿No lo sabe el tercer método? No, no lo sé. Entonces váyase. Era el empujoncito que faltaba para que yo dejara la ingeniería. Así que abandoné mi carrera. Quiero decir una cosa, me lo lamenté muchas veces. Hay algo que me faltó siempre y son los conocimientos básicos de la ingeniería. Yo he progresado en la vida por haber hecho mucha experiencia, por haber siempre estudiado por qué las cosas funcionaban. He tratado de progresar siempre y de usar lo último que las cosas más nuevas, lo último que se descubre. Pero siempre me faltó una cosa, conocimiento que uno aprende en los primeros 2 años o 3 años de la ingeniería, la parte que a mí no me gustaba. Entonces hoy en día estoy haciendo el cálculo más complicado y me encuentro con una tontera de esa y tengo que ir a buscar uno de los pasantes que trabajan en mi empresa y preguntarle, ¿y esto cómo se hace? Evidentemente todo lo que hice después tapó eso, pero esa parte quedó pendiente. Después de haber abandonado mi carrera, de haber decidido abandonar mi carrera, se lo tenía que comunicar a mi familia. Así que vine a Rafaela, le dije a papá que había decidido abandonar mi carrera, me acuerdo que era un fin de semana, y me dijo, de eso vamos a hablar el lunes, disfrutá del fin de semana. Pasé el fin de semana y me dijo, el lunes a la mañana en mi oficina. Así que el lunes a la mañana fui a la oficina, sabía que algo grave me esperaba. Y papá me hizo ver que yo podía estar equivocado en lo que estaba haciendo, que tenía que pensarlo varias veces, no una, que había tiempo de recapacitar sobre los errores y volver atrás. Pero caso contrario, él lo aceptaba. Si yo abandonaba la ingeniería, lo aceptaba. Pero yo tenía que saber algo que era muy importante. Los deberes de los padres son cuidar a sus hijos y educarlos. Una vez que criaron a sus hijos y los educaron, y el hijo decide que ya no necesita más educación, entonces se independizó, y de ahí en adelante es un problema del hijo. El padre seguirá siendo su amigo, lo apoyará, lo ayudará, pero tiene que hacer su vida y tiene que arreglarse para comer, para vestirse, para divertirse, para vivir. Así que después de la conversación con papá, dije, bueno, esto es lo que me espera y tengo que encontrar una solución. Fui a ver a mi abuelo, le pedí trabajo. El abuelo también me puso sus reglas de trabajo, me dio trabajo, me dijo qué sueldo iba a ganar y me puso a trabajar. Y así empezó mi vida independiente. Pasó un tiempo, me casé, llevé a vivir con mi esposa a San Francisco
Hice también una barra de amigos allí, los que también resultaron amigos que me ayudaron, que me aconsejaron, que me empujaron para ir adelante. Pero fue una etapa de mi vida donde sí, jugaba, trabajaba, cumplía con mi trabajo, empezaba el lunes a las 8 de la mañana y terminaba el sábado al mediodía. Después de las 6 de la tarde, todos los días o algo así, quedaba libre del trabajo. Y del sábado de la tarde hasta el lunes a las 8 de la mañana, hacía lo que yo quería. Cumplía con mi trabajo, que era hacer algo, a veces divertido, a veces no tan divertido. Y mientras tanto, jugaba con los motores de carrera y trataba de ser el mejor preparador. Pero como me decía mi abuelo, tenés que trabajar y deberías ser ingeniero para ganarte la vida, y con el dinero que te ganás en la vida jugá después gastá un poco y jugá con los motores de carrera. Pero bueno, mientras iba buscando qué hacer y para dónde agarrar, y de llegar a algo que realmente fuese lo que yo anhelaba llegar a ser en ese tiempo, el gran preparador de motores y el gran ingeniero, que no le encontraba la manera. Papá siempre me recomendó una cosa. Me dijo, nadie es completo si no viaja y conoce otras culturas. Siempre trata de conocer otro país. Y me dijo, me parece importante que conozcas los Estados Unidos, si podés conseguir un trabajo allí. Y él, por su cuenta, tocaba alguno para ver si conseguía algún trabajo. Ya tenía algo en vista y iba a trabajar en una fábrica cosechadora, como había hecho con mi abuelo, cuando surgió una oportunidad. Conocí al presidente de Kaiser Argentina, de Industrias Kaiser Argentina, le comenté lo que yo quería hacer. Y él me dijo, si quiere trabajar en Estados Unidos, yo le consigo un trabajo. Dice, ¿en qué quiere trabajar? No, en cualquier cosa. Le consigo un trabajo. Al poco tiempo me llamó y me dijo, conseguí un trabajo, es un trabajo muy simple para empezar, le interesa, con un sueldo muy bajo. Sí, de acuerdo. Y con 22 años, esposa, hija en camino, partimos para los Estados Unidos. No sabía hablar inglés. Pequeño problema para ir a vivir al norte de los Estados Unidos en un momento donde no había latinos. No es como ahora que uno llega a Estados Unidos y no sabe si habla español o si habla inglés. La cantidad de latinos es tremenda. En ese tiempo no. A mi llegada me entrevistó una de las dos personas que conocí entre algo así como 6.000, 7.000, 8.000 empleados que tenía la empresa. Conocí dos personas que hablaban español. Uno que fue el que conocí el primer día y me dijo qué era lo que yo quería que yo hiciera. Me guió más o menos, me llevó para quien iba a ser la persona de quien yo iba a depender. Me dijeron que en vez de darme un trabajo, habían decidido darme como un entrenamiento industrial. Esto significaba que iba a ganar lo mismo que trabajar en la línea de montaje, pero que iba a ser como un pasante hoy en día. Un poco en un lado, un poco en otro lado, un poco en otro lado. Iba a tener oportunidad de aprender muchas cosas.
Y bueno, así empecé. El primer gran problema fue el idioma. Trabajar alrededor de gente, que a uno le expliquen algo y no tener idea del idioma. Yo ya había leído algunas cosas en inglés, había ido a un curso acelerado acá de 2 meses antes de partir para allá, pero no tenía ni idea de cómo hablar inglés. Así que los primeros días la llevé a mi esposa, que ella no entendía pero sabía hablar, y yo entendía lo que decían pero no sabía decirlo. Así que entre los dos nos pusimos un poquito de acuerdo para saber qué era lo que querían que yo hiciera. Y empecé a trabajar y empecé a aprender inglés, no tenía otro, a pasos muy, muy acelerados. El primer tiempo cada día sabía menos y de golpe pasó 1 mes y medio y empecé a hablar. En ese tiempo, en esos días, después de estar 1 mes y medio, 2 meses trabajando, la persona que me iba guiando a mí, que me iba diciendo, bueno, los próximos 10 días trabaja en este lugar, los próximos 10 días en este otro, después en este otro, me iba presentando a la gente, se enferma gravemente. Y yo no conocía a nadie ni sabía a quién irle a preguntar. Entonces terminé de trabajar en un lugar y apunté a otro, dije, en las horas libres recorría la fábrica, iba viendo lo que hacían en cada lugar y dije, bueno, a mí me gustaría ir a tal lugar, no había nadie que me dijera nada. Fui, pedí para hablar con el gerente de ese lugar y le dije, mire, yo estoy dentro de lo que podía con mi poco inglés, yo estoy en esto y quiero trabajar acá 10 días. Muy bien. Y así me fui abriendo lugar y fui dando vueltas. Como me interesaba muchísimo la ingeniería, me destiné un mes o algo así a ingeniería y aprendí y pregunté todo lo que me gustaba. Después estaba el departamento experimental. El departamento experimental estaba a un costado de la fábrica, así que no era dentro de donde yo me podía